La Reforma Protestante fue un movimiento religioso con fuertes implicaciones sociales, políticas y económicas que se dio en Europa en el siglo XVI. Promovido por los cambios que se estaban dando a raíz del Renacimiento, también la influencia del descubrimiento de América y los cambios también por la invención de la imprenta. Todo esto contribuyó a que el movimiento se afirmara en los países de Europa. Fue durante el siglo XVI, en 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg. Por supuesto que allá habían habido movimientos precursores, ¿verdad? Desde el siglo XI, XII, XIII, como los valdenses, el movimiento de los lollardos y el movimiento de Juan Hus en Praga. Y todo esto preparó las conciencias tanto de la Iglesia como de los europeos no creyentes para recibir la Reforma de una manera positiva. Podríamos decir que fue Martín Lutero el que detonó el movimiento cuando clavó las 95 tesis. Si Lutero no hubiera hecho esto, pues creo que no hubiera pasado mayor cosa. Sin embargo, yo creo que el ambiente ya estaba listo y si no hubiera sido él, Dios hubiera levantado a alguien más, pero él fue el instrumento propicio. Su preparación intelectual, su conversión religiosa lo capacitó para impactar en toda Europa, ¿verdad? Cuando clavó las 95 tesis, él estaba cuestionando una de las decisiones más importantes del papado, que era la venta de indulgencias. Y con eso no solo tocó el corazón de los religiosos, sino que del pueblo alemán, que estaba cansado de tanta explotación, tanto de los príncipes como del papa, ¿verdad? Después de Martín Lutero, el personaje más importante fue Juan Calvino, que básicamente era un humanista que tuvo una conversión gradual, aunque tuvo su momento en que él decidió adherirse completamente a la causa de Cristo expresada en las ideas de la Reforma. Era un intelectual que estudiaba la Biblia, estudiaba a los grandes teólogos del pasado, y eso le dio toda una formación para no solo influir en el aspecto religioso, sino también en el aspecto social, político de Europa, ¿verdad? La doctrina calvinista tuvo facetas. Él no solo buscaba la conversión individual, sino también la transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas. Zwinglio, con la Reforma en Zúrich, él dio origen al movimiento anabaptista. Enrique VIII, con sus polémicas con el papado, al principio por cuestiones personales y posteriormente también habían cuestiones sociales y políticas y por supuesto religiosas, y él fue prácticamente el creador de la iglesia anglicana. Y en el norte de Inglaterra, en Escocia, Juan Knox, que probablemente es uno de los reformadores más olvidados. Sin embargo, para el movimiento presbiteriano tuvo mucha influencia, y a partir del movimiento que él lideró en Escocia es que surge el presbiterianismo. Surge la tercera gran rama del cristianismo, que es el protestantismo, ¿verdad? Luego de la iglesia ortodoxa, y con ello pues prácticamente cae un poquito la supremacía de la iglesia católica romana. También se dio la contrarreforma,
que fue liderada por la Iglesia Católica en contra de los postulados de la Reforma. En esa contrarreforma tuvieron especial importancia el creador de los jesuitas, ¿verdad? Fray Ignacio de Loyola, que también era un personaje con mucho ímpetu y también muy entregado a su fe católica romana. Las ideas calvinistas y luteranas influyeron en la educación, tanto de niños, jóvenes y adultos. Pero la masa de población europea estaba excluida de la educación, y estos personajes le dieron gran impulso a la misma. Y también incluso la reforma calvinista impulsó mucho los cambios, incluso en aspectos científicos, ¿verdad?, que posteriormente desembocaron en un auge económico y tecnológico, ¿verdad? Entonces podemos decir que la influencia de la Reforma fue impactante, y hasta el día de hoy tenemos los cambios que se dieron a todo nivel, ¿verdad? Entre ellos, pues nosotros, que somos también fruto a largo plazo de la Reforma. A raíz de la Reforma se generan grandes confesiones religiosas, como la Iglesia Luterana, que es fuerte en Europa, la Iglesia Reformada y la Iglesia Presbiteriana de tinte calvinista, el movimiento anabaptista, que surge de la Reforma de Zwinglio, ¿verdad?, y que hasta la fecha perduran. Muchas de estas confesiones han tenido algunas divisiones, y por eso tenemos el gran número de denominaciones protestantes conocidas como los bautistas, los centroamericanos y algunas otras que están presentes en América Latina y en nuestro país, ¿verdad? También un fruto de la Reforma fue la tolerancia religiosa, y se permitió a los pueblos, aunque con algunas luchas, poder gozar de la libertad de cultos, también la separación iglesia-estado, ¿verdad? También podemos decir que es un fruto a mediano y largo plazo de la Reforma que hoy estamos viviendo.